Los comienzos del ninja se entrelazan con los albores mismos de Japón, en una época marcada por las agitadas transformaciones políticas y sociales que moldearon al país desde los siglos VI y VII. En aquel entonces, Japón todavía no era la nación cohesionada que conocemos hoy, sino un mosaico de pequeños clanes tribales y territorios dispersos. Poco a poco, aquel entramado de comunidades aisladas empezó a dar forma a un estado centralizado, aunque el proceso estuvo lejos de ser sencillo. La Casa Imperial de Yamato buscaba extender su influencia sobre todo el archipiélago, imponiendo su autoridad más allá de sus dominios tradicionales. Sin embargo, a cada paso encontraba la resistencia férrea de familias nobles locales, clanes poderosos que defendían con tenacidad su autonomía y regiones que mantenían su independencia con orgullo. Este clima de incertidumbre y rivalidades constantes generó el terreno propicio para que aparecieran las primeras tácticas clandestinas y las formas iniciales de guerra no convencional, las mismas que con el paso de los siglos se transformarían en lo que hoy recordamos como el arte ninja. Ya en las antiguas crónicas japonesas, como el Nihon Shoki, redactadas en el siglo VIII, se hallan menciones de operaciones secretas, labores de espionaje e incluso asesinatos selectivos. Estas prácticas, aunque todavía no configuraban un sistema organizado como el que más tarde caracterizaría a los grupos ninja, dejaban en claro que la astucia, el engaño y la infiltración en territorios enemigos eran considerados medios válidos y aceptados para alcanzar fines políticos o militares. Desde muy temprano, Japón reconoció el poder de lo oculto, lo invisible y lo inesperado como armas decisivas en la lucha por el poder. En aquellos tiempos, los límites entre guerras locales menores, tensiones tribales y campañas oficiales eran difusos. No existía una clara frontera entre lo que era rebelión y lo que era conquista, entre lo que era defensa y lo que era ataque. Por esa razón, gobernantes y clanes recurrían con frecuencia a individuos capaces de reunir información, de introducirse en campamentos rivales y de ejecutar acciones precisas contra líderes enemigos. Era un mundo en el que el sigilo valía tanto como la fuerza y en el que la estrategia secreta podía inclinar la balanza más que un ejército entero. Las regiones montañosas e inaccesibles del país se convirtieron en el escenario ideal para este tipo de guerra encubierta. Entre senderos estrechos y bosques espesos, pequeñas partidas de hombres podían moverse en silencio, tender emboscadas sorpresivas y desaparecer sin dejar rastro. No era necesario desplegar ejércitos masivos para decidir el rumbo de un conflicto. Bastaba a veces con un golpe certero, un incendio en el momento preciso o un mensaje secreto transmitido a escondidas. Así, los juegos de poder se resolvían no solo con batallas campales, sino también con intrigas silenciosas, con la eliminación selectiva de enemigos y con la paciente labor de observación. En esos primeros siglos se forjó, además, una mentalidad distinta. A diferencia del combate abierto que más adelante los samuráis idealizarían como la máxima expresión del honor, estas tácticas discretas y furtivas fueron vistas como un arte necesario, aunque peligroso y ambiguo. Quienes aceptaban vivir en la sombra, perfeccionando habilidades que no podían exhibirse en público, estaban construyendo los cimientos de una tradición propia, independiente, que sería la semilla de lo que después conoceríamos como el legado ninja. De esta manera, puede afirmarse que las raíces del ninja se hunden en la historia temprana de Japón y que surgieron de circunstancias muy particulares, un tiempo en el que la estabilidad política era apenas una posibilidad remota y en el que sobrevivir dependía más de la astucia que de la fuerza bruta. En ese contexto, mentes ingeniosas y pacientes comenzaron a dar forma a un arte singular, tejido con engaños, espionaje y combates móviles a pequeña escala, un arte cuyos ecos se volverían legendarios siglos más tarde bajo el nombre de ninja. El verdadero significado de shinobi, el término que hoy conocemos de manera universal como ninja, no fue siempre el predominante. En realidad, durante siglos existieron varias formas de nombrar a estos enigmáticos guerreros y espías de las sombras. Entre ellas, la más común y profundamente enraizada en la tradición japonesa fue shinobi, una palabra que refleja mucho más que un simple nombre, encierra una filosofía entera de resistencia, reserva y acción silenciosa. La palabra proviene del carácter japonés shinobu, cuyo significado incluye soportar, tolerar, pero sobre todo ocultarse y permanecer en secreto. En sentido figurado, ese término capturaba a la perfección las virtudes esenciales de estos hombres: paciencia inquebrantable, invisibilidad ante las miradas indiscretas, capacidad de moverse sin ser percibidos y determinación para superar obstáculos en silencio.
Así nació la idea del shinobi no mono, expresión completa que equivalía a alguien reservado o aquel que se desplaza de manera furtiva. Fue solo con la influencia de la lectura china que se introdujo la pronunciación ninja. Allí, nin significaba secreto, mientras que ja hacía referencia a la persona, aunque este modo de leer el término se consolidó y terminó imponiéndose en la modernidad. Durante siglos shinobi continuó siendo la forma más utilizada, especialmente en documentos oficiales, crónicas literarias o registros históricos. La elección de esa palabra no era casualidad, definía con exactitud las labores primordiales de estos hombres, trabajos que nada tenían que ver con la lucha abierta ni con la exhibición de honor en combate, valores que sí exaltaba el código samurái conocido como Bushido. El camino del shinobi estaba marcado por la discreción, el camuflaje y la ejecución de misiones que se desenvolvían al margen de las rígidas reglas de los guerreros tradicionales. Sus tareas iban desde infiltrarse en fortalezas enemigas y espiar el movimiento de tropas hasta entregar mensajes secretos atravesando territorios hostiles. Todo ello requería habilidades muy distintas a las del samurái, pues no bastaba la fuerza, hacía falta ingenio, observación, adaptabilidad y una devoción absoluta al silencio. Pero el término también cargaba con un trasfondo moral. En una sociedad que veneraba el combate honorable cara a cara, las acciones de los shinobi se percibían con una mezcla de necesidad y recelo. Sus destrezas eran altamente codiciadas por los señores feudales, llamados daimyo, que dependían de ellos para sobrevivir y expandir su poder. Sin embargo, al mismo tiempo, su reputación resultaba sospechosa, pues actuaban en las sombras, lejos de la transparencia del campo de batalla. Esa ambivalencia los convirtió en figuras tan temidas como admiradas. Fue solo en la era contemporánea, gracias al cine, el cómic y los videojuegos del siglo XX, que la palabra ninja se consolidó como símbolo mundial. Hoy se les imagina vestidos de negro, dueños de habilidades sobrenaturales, saltando entre tejados y desapareciendo en la oscuridad. Sin embargo, en la tradición original japonesa, los shinobi no mono eran especialistas altamente entrenados que operaban en la penumbra entre el honor y el secreto, y cuyo mayor talento consistía en no ser detectados jamás. La historia misma del término shinobi nos revela un detalle crucial sobre estas figuras. No eran héroes espectaculares de combates grandiosos, sino maestros del disfraz, de la astucia y de la manipulación psicológica. Habitaban un mundo donde lo invisible solía tener más poder que el choque ruidoso de las espadas desenvainadas. La influencia de la antigua China. La historia de los ninjas no puede entenderse únicamente como un desarrollo aislado de Japón. En realidad estuvo profundamente conectada con el intercambio cultural que durante siglos unió al este de Asia. Entre todas las influencias extranjeras, la que ejerció la antigua China resultó decisiva. Mucho antes de que en Japón surgieran tradiciones propias de espionaje y guerra encubierta, los pensadores y estrategas militares chinos ya habían explorado de manera sistemática el engaño, el secreto y la manipulación psicológica en los conflictos. Sus enseñanzas viajaron a Japón y con el tiempo fueron adoptadas y adaptadas a las circunstancias locales. La referencia más célebre es el Arte de la Guerra de Sun Tzu, escrito alrededor del siglo V a.C., en plena era de los reinos combatientes de China. Este tratado, considerado aún hoy uno de los grandes clásicos de la estrategia militar universal, circuló en Japón al menos desde el siglo VII. En él, Sun Tzu defendía que la victoria más grande era aquella que podía lograrse sin necesidad de librar una batalla abierta, mediante la confusión del enemigo, la anticipación de sus planes y la anulación de sus recursos antes de que pudiera emplearlos. Tales conceptos encajaban de manera perfecta en la realidad japonesa. Era un país con montañas escarpadas, bosques cerrados y regiones aisladas, en el que los conflictos solían ser fragmentados y locales. En ese entorno, la capacidad de obtener información, de eliminar a líderes enemigos en secreto o de prender fuego a un campamento resultaba muchas veces más determinante que el enfrentamiento directo de grandes ejércitos. Junto a Sun Tzu, otros textos chinos también influyeron en el pensamiento bélico japonés. Entre ellos, los 6 libros secretos y las famosas 36 estratagemas, colecciones de máximas que describían trucos como engañar al cielo para cruzar el mar o encender un fuego en el este para atacar en el oeste. Estas enseñanzas, de carácter universal, podían aplicarse en disputas territoriales, en intrigas cortesanas e incluso en conflictos personales. Los shinobi de Japón tomaron esas ideas y las moldearon con el conocimiento profundo que poseían de su geografía y de sus estructuras sociales. Así nació un arte híbrido,
en parte heredero de la tradición estratégica china, en parte producto de la experiencia práctica japonesa. Lo que se desarrolló fue un método singular de acción silenciosa, basado tanto en la psicología como en la astucia, que no se limitaba a la fuerza física ni a la destreza marcial. En cierto sentido, los ninjas fueron los herederos de un vasto pensamiento estratégico del este de Asia. Su arte no era solamente un conjunto de técnicas de combate, sino también una disciplina refinada de percepción, engaño y flexibilidad. El hecho de que se nutrieran tanto de fuentes chinas muestra la profunda interconexión cultural de la región y revela que gran parte de lo que más tarde se consideró típicamente japonés había surgido en realidad de un intercambio intelectual que trascendía fronteras. El surgimiento de Iga y Koga, el verdadero corazón de la tradición ninja, no nació en los espléndidos palacios de las grandes ciudades, sino en dos regiones apartadas y montañosas. Iga, situada en la actual prefectura de Mie, y Koga, hoy llamada Koka, en la prefectura de Shiga. Entre los siglos XI y XIV Niro, mientras el poder central de Japón se mostraba débil y fragmentado, estas zonas remotas desarrollaron comunidades autónomas que pronto se convertirían en cunas legendarias del arte shinobi. La geografía jugó un papel fundamental. Rodeadas de cordilleras boscosas, con estrechos valles y pasos casi imposibles de controlar, Iga y Koga ofrecían un aislamiento natural. Esto permitió a los clanes locales gozar de gran autonomía, muy distinta de la situación de otras regiones, donde los poderosos daimyo lograban imponer estructuras centralizadas y vinculaban a los samuráis como servidores feudales. En cambio, en Iga y Koga floreció un modelo descentralizado de vida comunal. Allí, campesinos, nobles menores y ancianos de las aldeas gestionaban sus propios asuntos, estableciendo alianzas locales y organizando defensas colectivas. Esa necesidad de autogobierno propició el surgimiento de familias que cultivaron habilidades muy particulares: espionaje, técnicas de camuflaje, combate de guerrillas y supervivencia en condiciones extremas. Lo que comenzó como una práctica de necesidad acabó convirtiéndose en un legado transmitido de generación en generación. Fue en este ambiente donde tomó forma lo que más tarde sería conocido como ninjutsu. Una compleja combinación de tácticas militares, manipulación psicológica y destrezas prácticas para moverse sin ser detectado, infiltrarse en territorio enemigo y resistir en secreto durante largos periodos. Los clanes de Iga y Koga preservaron cuidadosamente estas enseñanzas, fortaleciendo sus vínculos internos mediante matrimonios entre familias y una educación que comenzaba desde la infancia. Los niños shinobi crecían ejercitando la destreza física, aprendiendo a conocer el terreno, estudiando plantas medicinales y practicando la paciencia y el autocontrol mediante la meditación. Su vida diaria era una preparación constante para un destino en las sombras. Esta disciplina familiar aseguraba que el conocimiento no se filtrara a extraños y que las habilidades se perfeccionaran con el paso de los años. La fragmentación política del país reforzó su importancia. En medio de frecuentes disputas fronterizas, los clanes de Iga y Koga se hicieron valiosos para los gobernantes que necesitaban rutas secretas de montaña o informes fiables sobre sus enemigos. Al mismo tiempo, defendían ferozmente su independencia. Cualquier invasor debía enfrentarse a la invisible red de ojos y oídos shinobi que vigilaba cada sendero. Así, Iga y Koga no fueron meros escenarios de leyenda, sino comunidades reales que durante siglos alimentaron el mito ninja. Sus montañas, sus clanes y sus alianzas locales forjaron un estilo de vida único, donde pequeños grupos móviles de especialistas desarrollaron un arte de supervivencia y sigilo que los diferenciaba de los samuráis. Aquellas tierras se convirtieron en el símbolo de un legado que aún hoy sigue vivo en la memoria histórica de Japón. Los shinobi en el Japón feudal. Durante el prolongado periodo feudal, especialmente a partir de la era Kamakura, iniciada en 1185 y más tarde, en los siglos del periodo Muromachi, los shinobi adquirieron una relevancia cada vez mayor. Aquellos siglos estuvieron marcados por la fragmentación política, constantes rebeliones y la pugna de poderosas familias samuráis que competían por territorios e influencia. La corte imperial de Kioto ejercía una autoridad muy limitada,
mientras que los verdaderos dueños del poder eran los shogunes y los daimyo, jefes militares que defendían intereses propios. En este contexto turbulento, la necesidad de espías, saboteadores y combatientes encubiertos creció de forma notable. Los shinobi eran especialmente solicitados cuando un señor deseaba evitar una batalla abierta o prepararse para ella, obteniendo ventaja anticipada. Muchos daimyo, desconfiando unos de otros, recurrían a estos agentes para conocer con precisión la fuerza de sus rivales, sus alianzas secretas y las debilidades de sus castillos. Infiltraciones discretas, robos de mensajes o sabotajes selectivos se volvieron parte del repertorio indispensable. La geografía japonesa, llena de castillos pequeños, fortalezas y poblados, ofrecía el escenario ideal para este tipo de operaciones. Un solo informe sobre el número de guerreros o sobre la falta de provisiones podía alterar el rumbo de una campaña. Al mismo tiempo, incendiar depósitos de grano en la oscuridad o envenenar discretamente pozos de agua resultaba más efectivo que desplegar un ejército entero. Durante estos siglos, el arte shinobi se profesionalizó de manera clara. Clanes de Iga y Koga, junto con otros, comenzaron a transmitir su saber de forma sistemática. Sus prácticas abarcaban mucho más que el simple combate, incluían el dominio del camuflaje, la escalada, el engaño, la manipulación psicológica y el uso de rumores para desmoralizar. Un shinobi veterano era tanto un guerrero en silencio como un maestro en crear confusión. También se perfeccionó el conocimiento de hierbas y venenos, usados no solo para matar, sino para neutralizar a perros guardianes o adormecer a centinelas. Tales recursos estaban orientados a reducir la necesidad de un enfrentamiento abierto o al menos garantizar condiciones favorables antes de que comenzara la lucha. Los daimyo sabían que estos métodos, aunque cuestionados por los samuráis que exaltaban el combate honorable, podían significar la diferencia entre la derrota y la victoria. Así, entre los siglos XII y XVI, los shinobi vivieron su época dorada dentro del Japón feudal. Aunque sus nombres apenas aparecen en crónicas oficiales y muchas veces solo se los menciona de forma indirecta, su influencia fue real y constante. Sin sus servicios de espionaje y sabotaje, muchas campañas y alianzas habrían tenido un desenlace completamente distinto. De este modo, los shinobi se consolidaron como piezas silenciosas, pero decisivas en el complejo tablero político y militar de su tiempo. Las escuelas de Iga y Koga. Dentro de la extensa historia del ninja, las regiones de Iga y Koga ocuparon un lugar de especial relevancia. No solo fueron la cuna de numerosos shinobi, sino que además, hacia finales de la Edad Media, se transformaron en auténticos centros de aprendizaje donde se cultivó y transmitió de manera sistemática lo que más tarde sería llamado ninjutsu. Allí, en paisajes montañosos y apartados, se preservó durante generaciones un vasto caudal de conocimientos que abarcaba desde técnicas de espionaje e infiltración hasta métodos de supervivencia y tácticas de manipulación psicológica. Estas escuelas no se parecían en nada a instituciones modernas con edificios o aulas. Más bien, eran las estructuras de clanes y familias las que se encargaban de conservar y legar el saber ancestral. Se transmitían métodos de camuflaje, de movimiento silencioso en bosques, de interpretación de huellas y de construcción de escondites secretos. Con el tiempo, surgieron estilos diferenciados, cada uno con su propio énfasis y particularidad. La enseñanza estaba destinada casi exclusivamente a los miembros del clan o a discípulos selectos, lo que garantizaba tanto la seguridad como la preservación de la comunidad. El aprendizaje incluía, por supuesto, el uso de armas, espadas, lanzas, cuchillos ocultos y estrellas arrojadizas. Pero aún más valor se otorgaba a la paciencia, la astucia y la capacidad de adaptación. Un buen shinobi debía saber disfrazarse de campesino o comerciante, imitar dialectos, cambiar de apariencia con rapidez y moverse sin ser reconocido. También practicaba orientarse en la oscuridad, borrar sus huellas y trepar árboles o rocas sin dejar rastro. Parte del entrenamiento se enfocaba en el fortalecimiento mental. Ejercicios de respiración, concentración y señales manuales conocidas como kushikiri
buscaban mantener la calma en situaciones límite. El uso de humo, fuego, explosivos sencillos y dispositivos de distracción también formaba parte del arsenal. Igualmente, se estudiaban hierbas medicinales y venenos, tanto para sanar como para incapacitar. De esta manera, los clanes de Iga y Koga moldearon especialistas versátiles, capaces de sobrevivir tras las líneas enemigas durante semanas, explorar campamentos rivales, sembrar rumores o preparar sabotajes. Su reputación creció tanto que muchos daimios recurrieron a ellos, incorporando a maestros shinobi como entrenadores o líderes de pequeños destacamentos. Con el tiempo, el mito se fue alimentando. Incluso en vida, los shinobi de estas regiones ya gozaban de fama de invisibles y letales, aunque su verdadera importancia radicaba menos en lo espectacular que en lo estratégico. Eran capaces de frustrar planes enemigos antes de que se desenvainara una espada. Así, Iga y Koga se convirtieron en símbolos de la tradición ninja, comunidades reales que construyeron el núcleo de un legado que aún hoy es patrimonio cultural de Japón. Ninjas al servicio de los daimyo. Con el avance de la Edad Media y la creciente fragmentación del poder en Japón, los shinobi comenzaron a salir cada vez más de sus tierras de origen en Iga y Koga para ofrecer sus servicios a los daimyo, los grandes y pequeños señores feudales. Estos poderosos líderes, que controlaban castillos, provincias o redes de clanes subordinados, libraban guerras no solo en campos abiertos, sino también mediante intrigas y operaciones clandestinas. Precisamente allí era donde los ninjas desplegaban su valor. Los daimyo de la época vivían bajo presión constante. El poder podía desmoronarse en cuestión de días, las alianzas eran frágiles y las conspiraciones estaban a la orden del día. En este ambiente de desconfianza, la información sobre los rivales se volvía más crucial que la fuerza de las espadas. Por ello, se contrataba a shinobi para espiar campamentos, robar mensajes, introducir rumores entre enemigos o infiltrar castillos en busca de puntos débiles. También eran encargados de sabotajes, incendiar depósitos de provisiones, cortar líneas de agua o destruir puentes. Podía decidir el rumbo de una campaña sin necesidad de arriesgar a todo un ejército. En ocasiones, los ninjas eran utilizados para eliminar a líderes rivales mediante ataques secretos. Un asesinato selectivo, ejecutado con precisión en las sombras, podía desestabilizar un ejército entero antes de la batalla. El impacto psicológico de sus acciones era tan grande como el militar. La mera sospecha de que había ninjas en los alrededores bastaba para sembrar miedo, paranoia y desconfianza dentro de las filas enemigas. Trabajar para un daimyo significaba, en muchos casos, abandonar el hogar y operar en regiones lejanas. Algunos señores contrataban grupos completos, junto con sus líderes, para formar pequeños destacamentos especializados. Estos acuerdos no solo les daban dinero y protección, sino también la oportunidad de ampliar su experiencia enfrentando distintas fortificaciones y sistemas de gobierno. No obstante, los shinobi mantenían siempre su código de secreto. Guardaban con celo sus técnicas, sus contactos y sus métodos, asegurando así que su conocimiento no se diluyera ni cayera en manos equivocadas. Los daimyo, conscientes de esa autonomía, a menudo enfrentaban a grupos rivales entre sí para probar su lealtad y eficacia. Las crónicas mencionan que a veces unidades de espionaje competían en secreto en bosques o calles de castillos, persiguiéndose unos a otros hasta que uno lograba cumplir la misión encomendada. Así, los ninjas no eran simples sirvientes, sino piezas independientes en el complejo ajedrez político. Su valor residía en aportar lo que ningún ejército numeroso podía garantizar: sigilo absoluto, capacidad de adaptación y explotación de debilidades invisibles. De esta forma, los shinobi se convirtieron en herramientas indispensables de estrategia para las casas feudales, contribuyendo a que muchos conflictos se decidieran no en espectaculares batallas, sino en la oscuridad de misiones silenciosas que cimentaron la leyenda de los ninjas como maestros de la guerra oculta. La era Sengoku y el auge del ninja. El periodo Sengoku, que se extendió aproximadamente desde mediados del siglo XV hasta finales del siglo XVI, fue una de las épocas más caóticas y fascinantes de la historia de Japón.
El término significa literalmente «era de los estados en guerra» y describe con claridad un tiempo en el que el país estaba dividido en incontables feudos rivales. La autoridad central prácticamente no existía, y los daimyo libraban guerras constantes para expandir su territorio o defenderse de vecinos ambiciosos. En medio de esa red de intrigas y traiciones, los ninjas alcanzaron la cima de su influencia. Los daimyo construían fortalezas en montañas, erigían ciudades amuralladas y reunían ejércitos de samuráis. Sin embargo, las batallas abiertas eran costosas, impredecibles y podían arruinar años de poder acumulado. Por esa razón, muchos señores preferían métodos alternativos: espiar, sabotear, infiltrar o eliminar a líderes enemigos antes de que la guerra estallara en gran escala. En ese contexto, los shinobi se convirtieron en piezas esenciales. Durante este tiempo, clanes enteros de Iga y Koga fueron reclutados por diferentes daimyo, integrados como unidades especiales dentro de sus ejércitos. Su misión podía consistir en infiltrarse en un castillo rival, robar documentos cruciales, difundir rumores que generaran desconfianza o atacar depósitos de alimentos. También eran célebres sus incursiones nocturnas. Grupos pequeños entraban en campamentos enemigos, asesinaban a oficiales clave y desaparecían sin dejar huellas, sembrando miedo y confusión. El efecto psicológico de estas operaciones era enorme. No solo debilitaban al enemigo de manera práctica, sino que además alimentaban el rumor de que los ninjas podían estar en todas partes, invisibles y letales. Algunas guarniciones llegaban a rendirse sin luchar, convencidas de que los shinobi se habían infiltrado entre ellos. La desmoralización que generaban resultaba tan poderosa como cualquier victoria militar. Las crónicas señalan que, en ocasiones, los daimyo integraban a sus ninjas en la organización militar regular, con líderes propios y cadenas de mando definidas. Vivían en castillos, recibían órdenes directas y cumplían misiones constantes, del mismo modo que un batallón samurái, aunque con funciones completamente distintas. Esta confianza en sus habilidades mostraba el grado de importancia que habían alcanzado. No obstante, la relación seguía siendo ambivalente. Los samuráis, fieles al ideal del combate honorable, miraban con recelo a los shinobi, considerándolos figuras útiles pero deshonrosas. Sin embargo, en la brutal realidad del Sengoku, pocos podían prescindir de ellos. Sabotear una alianza enemiga, frustrar una conspiración o evitar un asedio mediante un golpe en la sombra podía salvar un feudo entero. Así, en el Japón del siglo XVI, mineros ninjas dejaron de ser solo especialistas regionales para convertirse en protagonistas del juego de poder nacional. El periodo Sengoku representó su época de máximo esplendor, cuando demostraron que la guerra no siempre la ganaban los ejércitos más grandes, sino a menudo las sombras silenciosas que operaban en secreto entre los muros y los bosques. Misiones célebres y hazañas en la sombra. Durante los turbulentos siglos del Japón feudal, en especial en la sangrienta era Sengoku, abundaron relatos y leyendas sobre misiones ninja que marcaron la diferencia en conflictos decisivos. Aunque muchas de estas historias fueron adornadas con el tiempo, todas muestran el papel crucial que los shinobi desempeñaban en operaciones secretas. Su trabajo iba desde el espionaje hasta el sabotaje y los asesinatos políticos, siempre con el mismo objetivo: inclinar la balanza del poder antes de que la batalla abierta comenzara. Una de las técnicas más temidas era el incendio provocado en plena noche. En un tiempo en que los castillos y aldeas estaban construidos mayormente de madera, prender fuego de manera estratégica podía resultar devastador. Los ninjas no se limitaban a arrojar antorchas, planeaban cuidadosamente dónde colocar combustibles y cómo encenderlos sin ser detectados, logrando que las llamas se extendieran justo en los momentos de mayor vulnerabilidad. Mientras los defensores luchaban contra el fuego, quedaban expuestos a ataques sorpresivos en otros frentes. También eran famosos los asesinatos políticos. Las leyendas cuentan que los ninjas podían infiltrarse en las habitaciones privadas de generales enemigos,
evadir a los guardias y ejecutar al objetivo con armas discretas o incluso con venenos. Aunque muchos de estos relatos se exageraron para fortalecer el mito, está bien documentado que los shinobi fueron empleados en la eliminación secreta de rivales políticos. La muerte de un líder podía cambiar el rumbo de una guerra sin que se librara una batalla. El espionaje cotidiano, menos espectacular pero igualmente esencial, ocupaba gran parte de sus tareas. Los ninjas se disfrazaban de monjes errantes, mercaderes o campesinos para moverse entre la gente y reunir información sobre suministros, fortificaciones o movimientos de tropas. Pasaban días tras las líneas enemigas, observando en silencio, aprendiendo costumbres locales y transmitiendo luego datos vitales a sus daimyo. Algunas crónicas familiares de Iga y Koga registran con orgullo estas hazañas, mensajes que atravesaban castillos sitiados, pasadizos secretos construidos en la sombra, rumores falsos que desviaban ejércitos enteros o espías que se hacían pasar por desertores para sembrar desconfianza en alianzas rivales. En muchos casos, bastaba un pequeño grupo de ninjas para desestabilizar fuerzas mucho mayores. Estas historias, ya fueran verídicas o embellecidas, dejaron una huella duradera en la imagen del ninja. Nos recuerdan que su verdadero valor no radicaba en combates espectaculares, sino en la precisión del engaño, la paciencia de la infiltración y la habilidad para desarmar al enemigo antes de que desenvainara la espada. Esa fascinación por la manipulación sutil y las victorias invisibles es lo que sigue haciendo legendarias a las hazañas de los shinobi hasta nuestros días. Oda Nobunaga y la caída de Iga. En el turbulento siglo XVI, cuando Japón se hallaba dividido en decenas de feudos en guerra, emergió la figura de Oda Nobunaga, uno de los daimyo más ambiciosos y visionarios de la era Sengoku. Su meta era unificar el país bajo un solo gobierno, y para lograrlo emprendió campañas militares implacables contra todo aquel que se interpusiera en su camino. Fue en este contexto donde los clanes ninja de Iga, hasta entonces casi invulnerables en sus montañas, se enfrentaron a la mayor amenaza de su historia. Durante décadas, los shinobi de Iga habían mantenido su independencia, resistiendo intentos de dominación de otros señores. Su habilidad en emboscadas y su conocimiento del terreno hacían que cualquier invasión terminara en fracaso. Sin embargo, Nobunaga comprendió que no podía permitir un enclave autónomo en el corazón de sus dominios. En 1579 envió a su hijo Oda Nobukatsu al frente de un ejército para someter a Iga, pero la campaña resultó en un desastre. Los shinobi repelieron con ferocidad el ataque, utilizando emboscadas, trampas y tácticas de guerrilla que humillaron a las fuerzas invasoras. Este fracaso avivó la furia de Nobunaga, que en 1580 organizó una invasión a gran escala conocida como la conquista de Iga. Se dice que movilizó a decenas de miles de soldados, respaldados por artillería, arcabuces y una organización militar impecable. A pesar del coraje de los clanes locales, la diferencia de fuerzas era insuperable. Aldeas enteras fueron arrasadas, familias shinobi dispersadas y muchos de sus líderes asesinados. La legendaria independencia de Iga llegó a su fin y la región quedó sometida bajo el poder de Nobunaga. Aunque la derrota fue devastadora, no significó el fin del legado ninja. Numerosos supervivientes escaparon y buscaron refugio en otras provincias, ofreciendo sus servicios a diferentes daimyo o integrándose en nuevas comunidades. Con el tiempo, muchos fueron contratados por Tokugawa Ieyasu, quien reconoció el valor de sus habilidades y los incorporó en su red de protección. De este modo, los shinobi siguieron desempeñando un papel esencial, aunque ya no como una comunidad independiente, sino como especialistas al servicio de los poderes en ascenso. La caída de Iga marcó un punto de inflexión en la historia ninja, el fin de una era de autonomía regional y el inicio de una nueva etapa de dispersión y adaptación. Lo que antes había sido un territorio libre y orgulloso se convirtió en símbolo de resistencia vencida, pero también en semilla que llevaría las artes shinobi a diferentes rincones de Japón. La tragedia de Iga, lejos de borrar su memoria, consolidó para siempre la imagen del ninja como un guerrero indomable de las sombras. Tokugawa Ieyasu y los ninjas de su servicio
Tras la caída de Iga, muchos pensaron que la tradición shinobi desaparecería para siempre. Sin embargo, ocurrió lo contrario. Lejos de extinguirse, los supervivientes encontraron nuevas oportunidades bajo el patrocinio de uno de los hombres más influyentes de la época, Tokugawa Ieyasu. Este daimyo, hábil estratega y paciente constructor de poder, reconoció el valor de aquellos guerreros ocultos y los integró en su sistema político y militar, asegurando que el legado ninja continuara bajo nuevas formas. Ieyasu había conocido de primera mano las ventajas de contar con los servicios de los shinobi. Durante una de sus campañas más críticas, se dice que logró escapar de una situación desesperada gracias a la ayuda de clanes de Iga y Koga, que lo guiaron por rutas secretas y lo protegieron en su retirada. Agradecido y consciente de sus capacidades, decidió asegurarse de que aquellos especialistas pasaran a formar parte de su red de seguridad. Bajo el nuevo liderazgo, los ninjas dejaron de ser comunidades aisladas y pasaron a desempeñar tareas concretas en beneficio del emergente shogunato. Se les asignaron labores de espionaje, vigilancia y protección, especialmente en Edo, la capital que con el tiempo se convertiría en la actual Tokio. Algunos se transformaron en guardias personales encargados de anticipar conspiraciones o detectar amenazas antes de que pudieran concretarse. Los clanes de Koga en particular adquirieron gran importancia dentro de esta estructura. Organizados y disciplinados, colaboraban estrechamente con la administración Tokugawa, supervisando rutas de comunicación, patrullando caminos y asegurando que las órdenes del shogun se cumplieran sin interferencias. Así, el saber ninja se adaptó a una nueva realidad. Ya no era tanto un arte de guerra en territorios montañosos, sino un instrumento de control político en el corazón del poder centralizado. No obstante, este servicio no estuvo exento de tensiones. Muchos samuráis seguían despreciando a los shinobi por considerar sus métodos contrarios al ideal del combate honorable. Pero Ieyasu entendía que el poder real no se sostenía solo con espadas brillantes en el campo de batalla, sino también con información precisa, prevención de traiciones y capacidad para neutralizar enemigos en silencio. En ese sentido, los ninjas se convirtieron en una herramienta invisible de estabilidad. La alianza entre Tokugawa y los supervivientes de Iga y Koga aseguró la supervivencia de la tradición shinobi más allá de la era Sengoku. Aunque transformados en servidores del orden, su influencia se mantuvo durante siglos, consolidando la idea de que los ninjas no eran simples bandidos de la sombra, sino piezas indispensables en el engranaje político que sostuvo al shogunato por más de 200 años. La transición hacia la paz en el periodo Edo, con la victoria de Tokugawa Ieyasu en la batalla de Sekigahara en 1600 y la instauración definitiva del shogunato en 1603, Japón ingresó en una nueva etapa de su historia, el periodo Edo. Durante más de 2 siglos, el país viviría bajo un sistema centralizado, rígidamente jerárquico y marcado por la paz interna. La guerra abierta, que había sido la norma en los siglos anteriores, prácticamente desapareció. Este cambio transformó de manera radical el papel de los shinobi. En un mundo donde los campos de batalla quedaban atrás, los ninjas ya no eran requeridos para incendiar castillos o ejecutar incursiones nocturnas. Sin embargo, su conocimiento no se perdió. El nuevo orden los reorientó hacia tareas distintas, labores de vigilancia, inteligencia y control interno. En Edo, la capital del shogunato, varios clanes de Koga y supervivientes de Iga se incorporaron como agentes secretos al servicio del gobierno, encargados de prevenir conspiraciones, detectar intrigas cortesanas o vigilar a señores feudales sospechosos de deslealtad. El shogunato Tokugawa valoraba la estabilidad por encima de todo. Cualquier amenaza, incluso una sospecha de rebelión, debía ser sofocada antes de crecer. En este ambiente, la experiencia de los shinobi resultaba invaluable. Su capacidad de disfrazarse, escuchar rumores y moverse sin ser vistos, servía ahora para controlar a la propia nobleza, más que para atacar a enemigos externos. Podían infiltrarse en reuniones privadas, interceptar mensajes secretos y, en ocasiones,
manipular el flujo de información para asegurar la obediencia. Aunque la guerra desapareció, la vigilancia permanente mantuvo a los ninjas ocupados. Se los empleó también en la protección de rutas de comunicación, en la custodia de almacenes y en la supervisión de distritos conflictivos dentro de las ciudades. De este modo, el arte shinobi pasó de ser un recurso militar a convertirse en una herramienta de seguridad interna y administración política. No obstante, esta transformación tuvo un precio. La figura del ninja fue perdiendo su carácter heroico y militar, diluyéndose en un papel más discreto y menos glorioso. Al no participar ya en grandes batallas, comenzaron a mezclarse con la población común, ocultando aún más su existencia. Para muchos japoneses de la época, los shinobi eran poco más que rumores, hombres invisibles que tal vez espiaban en las sombras, siempre presentes pero nunca confirmados. Así, el periodo Edo representó una paradoja para los ninjas. Aunque dejaron de ser protagonistas de la guerra, su influencia se mantuvo en silencio, como guardianes invisibles de la estabilidad política. En esa transición hacia la paz, los shinobi aseguraron que el arte de las sombras no desapareciera, sino que se adaptara a un nuevo tiempo donde la discreción era más valiosa que la espada. El declive del arte shinobi, con el paso de las décadas dentro del periodo Edo, el Japón gobernado por los Tokugawa se volvió cada vez más estable. La estricta jerarquía social, el control férreo de los daimyo y la ausencia de guerras prolongadas redujeron de manera significativa la necesidad de operaciones secretas. Poco a poco los shinobi fueron quedando relegados, y aquello que había sido un arte fundamental en la época Sengoku comenzó a desvanecerse en la sombra. Las familias que habían cultivado durante generaciones las técnicas de infiltración, espionaje y sabotaje vieron cómo su papel se transformaba. Algunos descendientes de clanes ninja fueron absorbidos por la estructura samurái, asumiendo cargos administrativos o de policía local. Otros se integraron en la vida común de campesinos y comerciantes, guardando en secreto los conocimientos de sus antepasados. El ninjutsu dejó de ser una práctica cotidiana para convertirse en un legado preservado de manera privada. El avance tecnológico también influyó en este declive. La creciente popularidad de las armas de fuego y la consolidación de fortalezas más sólidas redujeron la efectividad de muchas tácticas tradicionales. La vigilancia urbana en Edo y otras ciudades hacía más difícil moverse de incógnito. Además, en un contexto de paz prolongada, el espionaje se volvió más burocrático, confiado en funcionarios y mensajeros oficiales, en lugar de agentes secretos. Pese a ello, los ninjas no desaparecieron de golpe. Durante el siglo XVIII, aún se registran menciones de grupos especializados que eran convocados para tareas puntuales de investigación o seguridad. Sin embargo, estas funciones eran ya marginales, lejos del protagonismo que habían tenido en épocas de guerra. Para entonces, su figura empezaba a pertenecer más al terreno de la leyenda que al de la práctica militar real. Las comunidades que habían sido famosas, como Iga y Koga, conservaron en secreto manuscritos, genealogías y relatos orales que transmitían las antiguas técnicas. Así nació la tradición escrita del ninjutsu, que aseguraría que incluso cuando su función práctica se extinguiera, el conocimiento no se perdiera. Estos textos, muchas veces envueltos en misterio, alimentaron la fascinación de generaciones posteriores por los guerreros de las sombras. El declive del arte shinobi no significó su olvido, más bien, abrió el camino para que su imagen se transformara en mito. Lo que alguna vez fue un oficio peligroso y real, necesario en tiempos de caos, comenzó a convertirse en símbolo de astucia, misterio y resistencia. Y aunque ya no recorrieran los castillos en llamas, ni sembraran el pánico en campamentos enemigos, los ninjas empezaron a ocupar un lugar eterno en la memoria cultural de Japón. El nacimiento del mito en la cultura popular, aunque el papel real de los ninjas se fue desvaneciendo con el tiempo, su recuerdo no desapareció. Muy por el contrario, durante los últimos siglos del periodo Edo y especialmente en la era Meiji del siglo XIX, comenzó a forjarse el mito cultural que los transformaría en figuras legendarias. El pueblo japonés, fascinado por historias de intrigas y proezas invisibles,
encontró en los shinobi un símbolo ideal de misterio y astucia, capaz de encarnar la parte oculta de la historia nacional. En las aldeas se transmitían relatos orales que hablaban de hombres capaces de volverse invisibles, caminar sobre el agua o invocar sombras para escapar de sus perseguidores. Estas exageraciones, lejos de borrar su legado, lo engrandecieron. El teatro popular, como el kabuki, incorporó personajes ninja que aparecían en escena con movimientos sigilosos, máscaras negras y trucos teatrales que simulaban desapariciones mágicas. Fue allí donde se consolidó gran parte de la iconografía que hoy asociamos con ellos. Más tarde, en el siglo XX, con la expansión del cine, el manga y el anime, el mito del ninja alcanzó una proyección internacional. Historias ambientadas en épocas medievales mostraban a estos guerreros como héroes solitarios, dueños de habilidades sobrenaturales y maestros de armas secretas. La cultura popular los convirtió en un fenómeno mundial. Aparecieron en películas, cómics, videojuegos y novelas, siempre envueltos en un aura de poder misterioso que fascinaba a generaciones enteras. Sin embargo, este proceso de mitificación distorsionó la realidad histórica. Los ninjas verdaderos no eran superhombres, sino especialistas entrenados en técnicas discretas de espionaje y supervivencia. No caminaban sobre el agua ni desaparecían en nubes de humo mágico, aunque sí utilizaban herramientas ingeniosas y métodos psicológicos que podían parecer sobrenaturales a los ojos de sus enemigos. La mezcla de historia y leyenda creó una imagen romántica que se mantiene hasta hoy. En Japón, el recuerdo de Iga y Koga se convirtió en atracción cultural. Museos, escuelas de artes marciales y festivales locales celebran cada año la tradición shinobi, presentándola tanto en su faceta histórica como en su versión mítica. De esta manera, el ninja pasó de ser un agente secreto al servicio de la guerra feudal a convertirse en un símbolo de identidad nacional y finalmente en un icono global. Así, el nacimiento del mito consolidó la permanencia de los shinobi en la memoria colectiva. Aunque las circunstancias que los originaron habían desaparecido hacía siglos, su figura logró adaptarse, transformarse y sobrevivir en el imaginario popular. De guerreros reales de las sombras se convirtieron en leyendas inmortales, cuyo eco continúa resonando hasta nuestros días. El legado del ninja en el mundo moderno. Hoy en día, el legado de los ninjas se manifiesta de formas muy distintas a las que imaginaron sus antepasados. Aunque la práctica real del ninjutsu como arte militar desapareció hace siglos, sus enseñanzas y su simbolismo siguen vivos, adaptados a un mundo completamente diferente. Museos, escuelas de artes marciales y representaciones teatrales en ciudades como Iga y Koka mantienen viva la tradición, mostrando al público tanto armas históricas como técnicas de camuflaje y supervivencia. Existen incluso grupos que afirman conservar linajes auténticos del ninjutsu, transmitiendo conocimientos sobre respiración, concentración, movimiento silencioso y uso de herramientas. Más allá de su exactitud histórica, estas escuelas modernas reflejan un interés genuino por rescatar la filosofía del shinobi, disciplina, observación y capacidad de adaptación ante cualquier situación adversa. En muchas artes marciales contemporáneas, como el Bujinkan, se incluyen técnicas inspiradas en los antiguos clanes. El turismo también ha jugado un papel clave en esta preservación. Regiones históricamente vinculadas al ninja organizan festivales donde niños y adultos pueden vestirse con ropas negras, recorrer castillos y practicar habilidades básicas como el lanzamiento de shuriken. Estas celebraciones, aunque recreativas, sirven para mantener la memoria de un pasado que de otro modo correría el riesgo de desvanecerse. En la cultura global, la figura del ninja se ha convertido en un icono reconocido en todo el planeta. Películas, cómics, videojuegos y series continúan presentando a estos personajes como héroes misteriosos que dominan poderes sobrehumanos. Aunque se trate de representaciones alejadas de la realidad histórica, mantienen vivo el interés y la fascinación por un arte que alguna vez fue secreto y reservado a unos pocos. Pero más allá del mito, el verdadero legado del ninja reside en sus principios, la importancia de la información,
la preparación minuciosa y la inteligencia estratégica frente a la fuerza bruta. Estos valores, aplicados en la vida moderna, continúan siendo relevantes en ámbitos tan diversos como la seguridad, el liderazgo o incluso el crecimiento personal. El shinobi fue ante todo un maestro de la adaptación. Así, el camino del ninja no terminó con el fin de las guerras feudales. Transformado en símbolo cultural, convertido en leyenda y reinterpretado en la modernidad, su espíritu sigue presente. Los ninjas representan la eterna fascinación por lo oculto, lo ingenioso y lo inesperado, recordándonos que incluso en un mundo dominado por la fuerza, la sombra de la astucia siempre puede decidir la historia. La filosofía oculta del shinobi, más allá de las armas, de los disfraces y de las tácticas de infiltración, los ninjas cultivaron una filosofía profunda que guiaba su vida y daba sentido a su arte. No se trataba solamente de espiar o de ejecutar misiones secretas. El camino del shinobi estaba impregnado de valores espirituales, de prácticas internas y de una visión del mundo en la que la paciencia, la observación y la armonía con el entorno eran tan importantes como la habilidad marcial. En los clanes de Iga y Koga, los aprendices recibían desde jóvenes enseñanzas que combinaban la disciplina física con la meditación. El silencio, la resistencia al dolor y la capacidad de mantener la calma bajo presión eran cualidades esenciales. Se enseñaba que un verdadero ninja debía ser invisible, no solo en el sentido físico, sino también en el espiritual, ocultar sus emociones, controlar sus impulsos y actuar sin dejar huella. El estudio de la naturaleza ocupaba un lugar central. Los shinobi observaban animales, aprendían de sus movimientos y adaptaban estrategias de caza y defensa a sus misiones. Conocían el ritmo de los ríos, la dirección de los vientos y el comportamiento de las plantas, utilizando ese conocimiento para sobrevivir en cualquier entorno. Esta conexión con lo natural les permitía fundirse con el paisaje, convirtiéndose en parte de él. La práctica del kugikiri, una serie de gestos rituales acompañados de técnicas de respiración, formaba parte de su entrenamiento espiritual. Aunque hoy en día se rodea de un halo místico, en esencia servía para enfocar la mente, fortalecer la concentración y generar confianza en medio del peligro. El shinobi sabía que la mente era la primera arma y que sin dominio interior, ninguna técnica externa podía asegurar el éxito. En esta filosofía también se hallaba una visión pragmática de la moral. Mientras los samuráis exaltaban la lealtad y el honor en combate abierto, los ninjas entendían que la supervivencia y la eficacia eran prioridades absolutas. Para ellos, no había deshonor en el engaño si con ello se lograba la misión. Esa flexibilidad ética los diferenciaba y al mismo tiempo los hacía indispensables en un mundo donde la rigidez podía significar la muerte. Así, el camino del shinobi no fue solo un conjunto de técnicas de guerra, sino una forma de vida en la que cuerpo, mente y entorno se integraban en un todo armónico. Su filosofía, aunque envuelta en secreto, transmitía una lección universal. La verdadera fuerza no reside únicamente en la espada, sino en la capacidad de adaptarse, resistir y actuar en silencio hasta alcanzar el objetivo. Técnicas y herramientas del ninja. El arte de los ninjas no se limitaba a la filosofía o al entrenamiento físico. A lo largo de los siglos, desarrollaron un amplio repertorio de técnicas y herramientas que les permitían llevar a cabo sus misiones de espionaje, infiltración y sabotaje con una eficacia sorprendente. Aunque muchas de estas prácticas se rodearon luego de un aura legendaria, en su origen eran fruto de la observación práctica y de la necesidad de sobrevivir en entornos hostiles. Entre las armas más conocidas se encontraba la espada corta, llamada ninjatji. A diferencia de las elegantes katanas samurái, este arma era más sencilla y recta, diseñada para usarse en espacios reducidos o como herramienta multifuncional. Los ninjas también empleaban cuchillos ocultos, garrotes y, por supuesto, los célebres shuriken, estrellas metálicas arrojadizas que podían incapacitar o distraer al enemigo. Sin embargo, más allá del mito, el verdadero valor de estas armas radicaba en su uso ingenioso y en la sorpresa que generaban. Otro recurso esencial
eran los dispositivos de escalada, como ganchos y cuerdas, que les permitían trepar murallas o desplazarse en silencio por los techos. También utilizaban calzado especial para caminar en terrenos pantanosos o sobre superficies resbaladizas y tablillas de madera que les ayudaban a cruzar ríos sin hundirse. Cada herramienta estaba pensada para aumentar la movilidad y la adaptabilidad, cualidades fundamentales en sus misiones. Las técnicas de distracción eran igualmente importantes. Los ninjas llevaban consigo pequeños explosivos de pólvora que podían generar destellos de luz o nubes de humo, lo que en la penumbra de la noche parecía un verdadero acto de magia. Estos recursos no eran sobrenaturales, pero su efecto psicológico era devastador. Un enemigo confundido o asustado era más fácil de derrotar que uno preparado. El conocimiento de venenos y medicinas completaba su arsenal. Los shinobi estudiaban plantas locales para elaborar sustancias que podían adormecer, envenenar o curar. De esta forma, tenían a la mano remedios para sobrevivir largos periodos tras las líneas enemigas, así como armas químicas discretas para incapacitar a sus rivales. En el terreno psicológico, practicaban el disfraz y la interpretación de distintos papeles sociales. Podían hacerse pasar por monjes, mercaderes o campesinos, adaptando sus gestos, dialectos y vestimenta. Esta habilidad para mezclarse con la población común los convertía en sombras imposibles de detectar. Así, las técnicas y herramientas del ninja no eran simples trucos de feria, sino un sistema sofisticado de ingenio y practicidad. Cada recurso, cada arma y cada táctica estaban diseñados para cumplir un propósito, cumplir la misión sin ser vistos y salir con vida, dejando tras de sí solo rumores y el eco del miedo. El entrenamiento del shinobi convertirse en ninja no era una tarea sencilla ni rápida. Desde la infancia, los miembros de los clanes shinobi eran educados en un sistema riguroso que combinaba destrezas físicas, resistencia mental y una férrea disciplina. El entrenamiento no solo buscaba formar guerreros, sino moldear individuos capaces de vivir en el silencio, en la paciencia y en la constante adaptación a cualquier circunstancia. Los niños comenzaban aprendiendo a conocer el terreno. Pasaban horas recorriendo bosques y montañas, identificando senderos ocultos, aprendiendo a orientarse por las estrellas y a moverse sin dejar huellas. Practicaban técnicas de equilibrio, escalada y salto, entrenando su cuerpo para responder con agilidad en los entornos más difíciles. Su educación física estaba pensada para que pudieran sobrevivir en la naturaleza durante días sin ayuda externa. Al mismo tiempo, se les enseñaba a dominar el autocontrol. Ejercicios de respiración y meditación les permitían calmar la mente, resistir el dolor y mantener la concentración incluso en situaciones extremas. El objetivo era que el miedo nunca los paralizara y que pudieran actuar con precisión en el momento exacto. Un shinobi debía ser dueño de su cuerpo y de su mente en igual medida. El entrenamiento incluía también el estudio del disfraz y la actuación. Aprendían a imitar gestos de campesinos, comerciantes o monjes, a cambiar su manera de hablar y a integrarse en cualquier comunidad sin despertar sospechas. Estas habilidades teatrales eran tan importantes como la destreza con la espada o el shuriken, pues les permitían infiltrarse en territorios enemigos sin necesidad de recurrir a la violencia. Las técnicas de combate eran parte fundamental, aunque siempre subordinadas a la estrategia del sigilo. Los jóvenes shinobi practicaban artes marciales, manejo de armas cortas, lucha cuerpo a cuerpo y uso de cuerdas o garrotes. Sin embargo, se insistía en que la fuerza debía ser el último recurso. Lo ideal era cumplir la misión sin ser descubierto. Finalmente, la enseñanza se completaba con el conocimiento de hierbas, venenos y medicina básica. Un ninja debía ser capaz de curarse a sí mismo, de atender heridas en secreto y de usar plantas tanto para sanar como para incapacitar a un enemigo. Este complejo sistema de formación convertía a los shinobi en especialistas únicos, capaces de adaptarse a cualquier reto. Su entrenamiento era mucho más que preparación militar, era un camino de vida en el que la disciplina, la astucia y el silencio se convertían en virtudes esenciales para sobrevivir en las sombras. Mujeres en el mundo ninja.
Aunque la imagen más difundida del ninja suele estar asociada a hombres vestidos de negro, la historia también registra la participación de mujeres dentro del arte shinobi. Estas figuras, conocidas como kunoichi, desempeñaron un papel singular y estratégico, aprovechando su capacidad de infiltrarse en espacios donde los hombres no podían acceder con facilidad. Su existencia demuestra que el mundo ninja fue más diverso y complejo de lo que las leyendas posteriores dejaron ver. Las kunoichi recibían un entrenamiento similar al de sus pares masculinos, aunque adaptado a funciones específicas. Aprendían artes marciales, uso de armas cortas y venenos, pero también desarrollaban habilidades de persuasión, actuación y camuflaje social. Su mayor fortaleza era la capacidad de pasar inadvertidas en entornos domésticos o cortesanos, lugares donde la presencia de un espía varón resultaba sospechosa. Una mujer disfrazada de sirvienta, de concubina o de cortesana podía acercarse a figuras de poder sin levantar alarmas. Desde esa posición, podía obtener información crucial, transmitir mensajes o incluso preparar atentados silenciosos. El uso de pequeños estiletes ocultos, agujas envenenadas o polvos adormecedores les permitía actuar con rapidez en situaciones críticas. Las crónicas orales mencionan nombres de mujeres que alcanzaron renombre en este ámbito, aunque sus historias se mezclan con la leyenda. Una de las más célebres es Mochizuki Chiyome, quien según la tradición habría organizado en el siglo XVI una red de jóvenes mujeres entrenadas en las artes shinobi para servir como espías y mensajeras. Se dice que bajo su dirección operaba un grupo capaz de moverse con libertad en aldeas y castillos, obteniendo secretos vitales para sus daimyo. Más allá de la exactitud histórica de cada relato, lo cierto es que las kunoichi simbolizan un aspecto esencial del ninjutsu, la adaptabilidad. Allí donde la fuerza bruta no era viable, la inteligencia y la discreción femenina ofrecían una ventaja decisiva. Su presencia amplió el alcance del espionaje ninja y reforzó la idea de que cualquier persona, sin importar género, podía convertirse en sombra si dominaba el arte del engaño y la paciencia. De este modo, las mujeres no fueron simples figuras secundarias en la historia ninja. Aunque menos documentadas que sus contrapartes masculinas, desempeñaron funciones vitales en misiones de espionaje, sabotaje y comunicación. Su legado nos recuerda que el mundo de los shinobi fue un universo amplio, donde la astucia femenina también dejó una huella profunda en las sombras del Japón feudal. Los ninjas en la mirada de Occidente. Durante siglos, el mundo occidental apenas tuvo noticias de la existencia de los ninjas. Japón permanecía aislado bajo la política del sakoku, impuesta por el shogunato Tokugawa, que limitaba el contacto con extranjeros. Fue solo a partir del siglo XIX, con la apertura forzada del país y el inicio de la era Meiji, cuando viajeros, diplomáticos y estudiosos occidentales comenzaron a escuchar relatos sobre estos enigmáticos hombres de las sombras. Desde entonces, la figura del ninja entró en el imaginario mundial. Los primeros cronistas europeos que visitaron Japón quedaron fascinados por las historias locales. Relatos sobre guerreros invisibles que trepaban muros, usaban armas ocultas y desaparecían, sin dejar rastro, alimentaron la curiosidad occidental. Aunque muchos de esos testimonios mezclaban verdad y leyenda, bastaron para despertar un interés que con el tiempo se transformaría en auténtica fascinación. Durante el siglo XX, esa curiosidad se expandió con la difusión de la cultura popular japonesa. Novelas, películas y cómics empezaron a presentar al ninja como un ser misterioso y letal, a menudo dotado de poderes casi sobrenaturales. En Occidente, estas imágenes encontraron terreno fértil. El público veía en ellos la encarnación del exotismo oriental, un mundo secreto lleno de misterio y peligro. Hollywood contribuyó a consolidar esa visión con producciones cinematográficas que popularizaron la estética del traje negro, la máscara y las estrellas arrojadizas. En paralelo, las artes marciales se difundieron por Europa y América, y junto con ellas surgieron escuelas que afirmaban enseñar ninjutsu, algunas con fundamentos históricos y otras basadas en la recreación moderna. El auge de los videojuegos y del anime durante la segunda mitad del siglo XX
terminó por sellar la fama internacional del ninja. Personajes emblemáticos se convirtieron en íconos de la cultura juvenil global, reinterpretando una tradición japonesa que en realidad había tenido funciones muy distintas en su origen. De este modo, la mirada occidental transformó al ninja en símbolo universal. Si bien la distancia histórica y cultural distorsionó su verdadera esencia, también permitió que sobreviviera en la imaginación global. Hoy, el ninja es tanto una figura real del Japón feudal como un mito reinventado por Occidente, un puente entre historia y fantasía que continúa fascinando a generaciones en todo el mundo. El ninjutsu como arte marcial moderno. Aunque los clanes shinobi desaparecieron como organizaciones militares en el Japón feudal, el legado de sus técnicas y enseñanzas no se perdió del todo. Durante el siglo XX, varios maestros japoneses rescataron manuscritos, tradiciones orales y fragmentos de linajes familiares para reconstruir lo que denominaron ninjutsu como disciplina marcial. De esta forma, lo que en su origen había sido un arte secreto de espionaje y supervivencia, se transformó en una práctica contemporánea, abierta a estudiantes de todo el mundo. Uno de los nombres más influyentes en este renacimiento es Masaaki Hatsumi, fundador del Bujinkan, una organización internacional que desde la década de 1970 ha difundido el ninjutsu en más de 40 países. Hatsumi afirma haber heredado la tradición de maestros como Toshitsugu Takamatsu, último representante de varias escuelas antiguas. Bajo su dirección, el Bujinkan combina técnicas de combate, armas tradicionales y ejercicios de resistencia física con un enfoque filosófico inspirado en la adaptabilidad y la estrategia shinobi. El ninjutsu moderno no se limita a la lucha, incluye prácticas de meditación, ejercicios de respiración, estudio del entorno y desarrollo de la percepción. Se enseña a los practicantes a usar el cuerpo de manera eficiente, aprovechar la energía del oponente y mantener la calma en situaciones de presión. Aunque los estudiantes ya no se infiltran en castillos ni encienden fuegos nocturnos, los principios de discreción, flexibilidad y preparación siguen siendo el núcleo de la disciplina. En Occidente, estas enseñanzas encontraron un público entusiasta. Muchos buscaban en el ninjutsu algo más que un deporte de combate, lo veían como un camino espiritual, una vía para entrenar la mente y el carácter. La mezcla de misterio histórico, filosofía oriental y práctica física convirtió al ninjutsu en un arte atractivo tanto para jóvenes como para adultos. No obstante, este renacimiento también generó debates. Algunos críticos sostienen que buena parte del ninjutsu moderno es una recreación más simbólica que histórica, adaptada a las necesidades contemporáneas y al interés comercial. Aún así, lo cierto es que permitió que el nombre y las ideas de los shinobi siguieran vivos en la actualidad. De este modo, el ninjutsu se consolidó como un arte marcial moderno, heredero parcial de los clanes ninja y al mismo tiempo creación de una nueva época. Su existencia demuestra que, aunque los tiempos cambien, el espíritu del shinobi continúa inspirando a quienes buscan en las sombras no solo técnicas de combate, sino también un camino de autoconocimiento y disciplina interior. El ninja en el cine y la literatura. A lo largo del siglo XX y hasta la actualidad, la imagen del ninja se consolidó de manera definitiva gracias al cine y la literatura. Lo que en la historia había sido un agente secreto de los clanes feudales se transformó en un protagonista icónico de relatos de aventuras, lleno de misterio, poderes sobrehumanos y un estilo inconfundible. El séptimo arte y las novelas populares jugaron un papel fundamental en expandir el mito ninja más allá de Japón, convirtiéndolo en un fenómeno cultural global. En Japón, las primeras representaciones cinematográficas de ninjas surgieron en los años 1910 y 1920, dentro del género Hidaigeki, películas históricas ambientadas en la era feudal. Allí, los ninjas aparecían como figuras enigmáticas, capaces de escalar muros imposibles, desaparecer entre sombras y ejecutar hazañas que combinaban acción con elementos casi sobrenaturales. Estas películas fijaron la estética del traje negro y la máscara que hasta hoy se asocia con ellos. La literatura también alimentó la fascinación. Escritores como Yamada Futaro,
con novelas publicadas a mediados del siglo XX, presentaron ninjas complejos, astutos y rodeados de intrigas políticas. Sus obras, que luego inspiraron películas y series televisivas, mostraron que los shinobi podían ser tanto héroes como villanos, siempre envueltos en una atmósfera de engaños y traiciones. En Occidente, el auge llegó a partir de la década de 1960 con películas de samuráis y artes marciales que incluyeron personajes ninja como antagonistas misteriosos. Posteriormente, en los años 1980-300, Hollywood impulsó una verdadera fiebre ninja, con filmes de acción en los que estos guerreros eran representados como asesinos implacables o como maestros de habilidades sobrehumanas. El éxito no se limitó al cine, cómics, novelas gráficas y series animadas contribuyeron a convertir al ninja en un símbolo de la cultura juvenil. Desde héroes enmascarados que luchaban por la justicia hasta villanos letales que operaban en la sombra, el ninja se convirtió en un arquetipo narrativo universal. Así, la literatura y el cine no solo difundieron el mito, sino que también lo reinventaron para cada época y audiencia. El ninja histórico, maestro del sigilo y la astucia, quedó transformado en un icono cultural capaz de adaptarse a cualquier género, desde el drama histórico hasta la fantasía contemporánea. Y en ese proceso, su figura se aseguró un lugar eterno en la imaginación colectiva del mundo. El ninja en los videojuegos y el anime. Si hay dos medios que consolidaron al ninja como un icono universal en la cultura moderna, esos fueron sin duda los videojuegos y el anime. Desde finales del siglo XX, estas formas de entretenimiento no solo difundieron la figura del shinobi a millones de personas en todo el planeta, sino que además lo reinventaron con nuevas narrativas, poderes y estéticas que ampliaron el mito mucho más allá de sus orígenes históricos. En el ámbito de los videojuegos, los ninjas aparecieron ya en los años 1980 con títulos como Shinobi o Ninja Gaiden, que presentaban héroes solitarios enfrentados a hordas de enemigos mediante saltos acrobáticos, armas arrojadizas y un aura de misterio inquebrantable. Estas sagas marcaron un estilo que luego se repetiría en innumerables juegos, consolidando la imagen del ninja como guerrero veloz, letal y dotado de habilidades casi sobrenaturales. El anime, por su parte, ofreció una plataforma narrativa aún más amplia. Series ambientadas en mundos fantásticos mostraron a ninjas jóvenes con poderes extraordinarios, capaces de invocar técnicas imposibles y de luchar por ideales de amistad, justicia o venganza. La animación japonesa llevó el mito a nuevas generaciones, transformando a los shinobi en símbolos de superación personal y determinación. Estos productos culturales no solo entretuvieron, sino que también moldearon la percepción global del ninja. Para millones de niños y jóvenes, la primera aproximación a este mundo no llegó a través de un libro de historia, sino por medio de una pantalla de televisión o de una consola. De este modo, la tradición se revitalizó con cada nuevo lanzamiento, manteniendo vivo un legado que en lo histórico llevaba siglos apagado. La influencia de los videojuegos y el anime fue tan grande que terminó retroalimentando la cultura popular en general. Películas, cómics occidentales y hasta espectáculos teatrales adoptaron elementos inspirados en estas representaciones modernas, ampliando aún más la leyenda. Así, los ninjas encontraron en el anime y los videojuegos un nuevo campo de batalla, no ya los castillos del Japón feudal, sino la imaginación de audiencias globales. Allí, entre píxeles y viñetas, el shinobi continúa librando sus combates eternos, demostrando que el mito puede adaptarse a cualquier época y seguir siendo inmortal. Influencia del ninja en la cultura global contemporánea. Hoy en día, el ninja se ha convertido en un símbolo universal que trasciende fronteras. Lo que comenzó como una práctica secreta en las montañas de Iga y Koga se transformó, a través de siglos de mitificación, en un icono presente en prácticamente todos los rincones del planeta. Su imagen aparece en películas, cómics, juguetes, espectáculos y hasta en campañas publicitarias, siempre asociada al misterio, la astucia y la capacidad de sorprender desde las sombras. En la moda, por ejemplo, la estética del ninja ha inspirado vestimentas urbanas de estilo minimalista y oscuro, con capuchas y prendas que evocan sigilo. En los deportes,
equipos y competencias adoptan el término ninja para transmitir fuerza, velocidad y agilidad. Incluso programas televisivos de pruebas físicas han utilizado el concepto como sinónimo de resistencia y superación. En la educación y la cultura, festivales internacionales celebran cada año la tradición shinobi. Japón, consciente del atractivo global de su herencia, ha promovido rutas turísticas en Iga y Koka, donde visitantes pueden vestirse como ninjas, recorrer museos y experimentar actividades que recrean el entrenamiento de los antiguos clanes. Estas iniciativas no solo preservan la memoria histórica, sino que también refuerzan la identidad cultural japonesa frente al mundo. El término ninja ha adquirido además un significado metafórico en la vida cotidiana. Hoy se habla de ninjas de la informática, del deporte o de los negocios para designar a personas altamente hábiles, rápidas y eficaces en su campo. De este modo, el concepto ha trascendido su origen bélico para convertirse en un elogio universal a la destreza y la excelencia. En el ámbito académico, investigadores de historia y antropología continúan analizando los documentos que sobreviven sobre el ninjutsu. Su meta es separar los hechos de las leyendas y comprender cómo la memoria cultural transformó a los shinobi en héroes míticos. Este interés demuestra que más allá de la ficción, el ninja también es un objeto de estudio serio, capaz de revelar aspectos profundos de la sociedad japonesa. Así, en la cultura global contemporánea, el ninja ya no es únicamente un recuerdo del Japón feudal. Es una figura reinventada y polivalente, un símbolo que inspira a artistas, deportistas, académicos y soñadores. Su presencia en el mundo moderno confirma que aunque las sombras de los castillos hayan desaparecido, la sombra del shinobi continúa viva, moviéndose con sigilo entre la historia y la imaginación colectiva. Influencia del ninja en la cultura global contemporánea. Hoy en día, el ninja se ha convertido en un símbolo universal que trasciende fronteras. Lo que comenzó como una práctica secreta en las montañas de Iga y Koga se transformó, a través de siglos de mitificación, en un icono presente en prácticamente todos los rincones del planeta. Su imagen aparece en películas, cómics, juguetes, espectáculos y hasta en campañas publicitarias, siempre asociada al misterio, la astucia y la capacidad de sorprender desde las sombras. En la moda, por ejemplo, la estética del ninja ha inspirado vestimentas urbanas de estilo minimalista y oscuro, con capuchas y prendas que evocan sigilo. En los deportes, equipos y competencias adoptan el término ninja para transmitir fuerza, velocidad y agilidad. Incluso programas televisivos de pruebas físicas han utilizado el concepto como sinónimo de resistencia y superación. En la educación y la cultura, festivales internacionales celebran cada año la tradición shinobi. Japón, consciente del atractivo global de su herencia, ha promovido rutas turísticas en Iga y Koka, donde visitantes pueden vestirse como ninjas, recorrer museos y experimentar actividades que recrean el entrenamiento de los antiguos clanes. Estas iniciativas no solo preservan la memoria histórica, sino que también refuerzan la identidad cultural japonesa frente al mundo. El término ninja ha adquirido además un significado metafórico en la vida cotidiana. Hoy se habla de ninjas de la informática, del deporte o de los negocios para designar a personas altamente hábiles, rápidas y eficaces en su campo. De este modo, el concepto ha trascendido su origen bélico para convertirse en un elogio universal a la destreza y la excelencia. En el ámbito académico, investigadores de historia y antropología continúan analizando los documentos que sobreviven sobre el ninjutsu. Su meta es separar los hechos de las leyendas y comprender cómo la memoria cultural transformó a los shinobi en héroes míticos. Este interés demuestra que más allá de la ficción, el ninja también es un objeto de estudio serio, capaz de revelar aspectos profundos de la sociedad japonesa. Así, en la cultura global contemporánea, el ninja ya no es únicamente un recuerdo del Japón feudal. Es una figura reinventada y polivalente, un símbolo que inspira a artistas, deportistas, académicos y soñadores. Su presencia en el mundo moderno confirma que aunque las sombras de los castillos hayan desaparecido, la sombra del shinobi continúa viva,
moviéndose con sigilo entre la historia y la imaginación colectiva. Conclusiones y epílogo. La historia de los ninjas es, al mismo tiempo, un relato de hechos y un entramado de leyendas. Nacidos en un Japón dividido por guerras y traiciones, los shinobi surgieron como respuesta a la necesidad de información, sigilo y astucia en un mundo dominado por la fuerza. Desde sus orígenes humildes en Iga y Koga, hasta su participación decisiva en la era Sengoku y su integración en el orden Tokugawa, supieron adaptarse a cada época con una flexibilidad que los convirtió en figuras únicas. Con el paso de los siglos, su papel práctico se desvaneció. El periodo Edo trajo paz y con ella la pérdida de relevancia militar. Sin embargo, lejos de extinguirse, los ninjas encontraron nueva vida en la memoria colectiva. Sus técnicas, filosofías y anécdotas fueron preservadas en manuscritos, transmitidas de generación en generación y finalmente transformadas en mito por el teatro, la literatura y las artes marciales modernas. La llegada del contacto con Occidente y la expansión cultural del siglo XX convirtieron al ninja en un símbolo global. Cine, literatura, videojuegos y anime multiplicaron su figura, dotándola de poderes sobrenaturales y convirtiéndola en un héroe atemporal. Aunque estas representaciones se alejaban de la realidad histórica, lograron mantener viva la fascinación por aquellos guerreros de las sombras. En el presente, el ninja ya no pertenece solo al pasado de Japón. Se ha convertido en un arquetipo universal, un sinónimo de destreza, misterio y adaptabilidad. Su legado se manifiesta tanto en la práctica moderna del ninjutsu como en expresiones culturales que lo han reinventado una y otra vez. Es una prueba de que las leyendas, cuando capturan la imaginación, pueden trascender fronteras y generaciones. Este recorrido nos muestra que el ninja fue más que un espía o un asesino silencioso, fue un símbolo de ingenio, resistencia y capacidad de adaptación. Su verdadero poder no radicaba únicamente en las armas o en las sombras, sino en la inteligencia de transformar la debilidad en ventaja y en la habilidad de sobrevivir allí donde otros sucumbían. Así, el epílogo del camino shinobi no es un final, sino una continuidad. El ninja vive en la memoria histórica, en la cultura popular y en el imaginario colectivo de la humanidad. Su sombra, proyectada desde las montañas de Japón hasta los rincones más lejanos del mundo, nos recuerda que incluso en la oscuridad puede encontrarse un legado capaz de iluminar generaciones enteras. Con esto llegamos al final de este viaje por la historia y el legado de los ninjas. Desde sus orígenes en las montañas de Iga y Koga, hasta su transformación en leyenda mundial, hemos recorrido juntos el camino de las sombras, descubriendo cómo estos guerreros secretos dejaron huellas invisibles que aún hoy siguen vivas en nuestra cultura. Gracias por haberte quedado hasta aquí y por dejarme acompañarte con esta narración. Espero que estas historias hayan calmado tu mente, relajado tu cuerpo y ayudado a que el sueño llegue de manera suave y tranquila. Si te gustó este video, te invito a suscribirte al canal, dejar tu like y compartir en los comentarios qué parte de la historia ninja te sorprendió más. Tu apoyo es lo que hace posible seguir creando contenido que inspire y acompañe tus noches. Ahora, simplemente cierra los ojos, respira profundo y deja que la calma te envuelva. Que tengas dulces sueños.